Estamos teniendo como invitado al doctor Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, país que además está atravesando por momentos muy difíciles. Si bien todo el mundo está siendo golpeado por el coronavirus, es específicamente el Perú quien está registrando cifras muy lamentables. Antes de darle el pase al doctor, permítame, como siempre, saludar a Luis, quien nos acompaña en esta nueva edición de Reina Insider. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Gerardo? Doctor Palacios, un gusto saludarlo y aquí, bueno, a la expectativa de esta importante entrevista, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces ya estamos listos. Además, vamos a estar enlazados y esto lo vamos a ir anunciando entonces en el transcurso de la entrevista. Vamos a estar en simultáneo, también todo vas a indicar a través de Digital TV Perú. Muchas gracias a este medio de comunicación que se suma entonces a la transmisión de esta entrevista. Bueno, doctor, bienvenido a Reina Insider. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes para ustedes, Gerardo, Luis. Gracias por la invitación. Un saludo a todos tus seguidores, seguramente muchísimo peruano entre ellos. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Bueno, doctor, el tema lamentablemente no es de los mejores. Hay que mostrar optimismo, pero las cifras lo dicen, ¿no? El Perú está sufriendo mucho por el coronavirus. Yo quisiera empezar hablando de los médicos. Yo tenía una cifra aproximada de más de 60 médicos fallecidos y, por supuesto, miles de infectados. En el cuerpo médico, ¿usted maneja cifras de cuántos afectados, tanto con coronavirus como fallecidos por la enfermedad, ya se registraron en Perú? Sí, claro. Fíjate, el panorama es así. Nosotros en el Perú somos 90.000 médicos inscritos, colegiados. De esos 90.000, por X razones, fallecimientos, jubilaciones, viajes al exterior, en donde ejercen, solo en el Perú quedamos 60.000 médicos hábiles que trabajamos en todo el territorio de la patria. A lo largo de estos 6 meses, que ya el 6 de septiembre se cumplen 6 meses desde el caso cero en el Perú, en estos 6 meses, 3.680 médicos se han infectado. De esos 3.680 médicos infectados, 80 médicos se encuentran internados en una cama de unidad de cuidados intensivos conectados a ventilador mecánico y han fallecido hasta el día de hoy, hasta hace unos minutos, 162 médicos en todo el Perú. Esa es nuestra data, que sin duda es una de las más altas también en cuanto a letalidad de médicos a nivel de Iberoamérica. Nosotros tenemos un espacio que nos agrupa, que se llama Confederación Médica Latino-Iberoamericana, CONFEMEL, y estamos haciendo este observatorio para lanzar próximamente ya cifras comparativas con los demás países que integran esta confederación. Pero a la fecha tenemos 162 médicos fallecidos. 162 médicos fallecidos en el Perú a causa del coronavirus. Doctor, en las últimas semanas y hasta meses hemos revisado sus declaraciones exigiendo o reclamándole al gobierno el apoyo necesario justamente para el cuerpo médico. Usted habla, por ejemplo, de sistema de bioseguridad integral, asistencia hospitalaria, las condiciones necesarias. Incluso yo recuerdo el pasado 5 de agosto un tuit de usted donde decía algo así como que el acto médico es heroico, pero no suicida. Doctor, sin ánimo de entrar solo en el tema de la crítica, ¿esa situación ha cambiado, ha mejorado? ¿Cuál es la posición ahora del Colegio Médico del Perú? Bueno, nosotros todavía seguimos reclamando mejores condiciones para poder trabajar. La alta tasa de letalidad médica todavía explica que no se está cumpliendo con ese requisito. Por ejemplo, las salas en donde hay pacientes internados e infectados con el COVID-19 carecen del recambio de aire que existe en varios países civilizados del mundo, en donde cada hora debe haber un recambio de 10 a 12 veces de todo el aire para eliminar esos aerosoles que ahora se sabe contienen partículas ahí del virus adherida, flotando en el ambiente y que son lo que los médicos respiran. Los médicos se contagian con una alta carga viral,
lo cual provoca que se compliquen y que fallezcan rápidamente. Por eso que todavía, a pesar que ha habido algunas mejoras en las compras de los equipos de protección personal, todavía faltan en estos dos hechos muy sensibles. Uno, el recambio de aire en las salas donde se atienden los infectados, y el otro, programas de control de infecciones intrahospitalarias, para de esa manera evitar que no solo los médicos, sino los demás pacientes que ingresan a UCI venzan al COVID, pero al final se compliquen y mueran por infecciones que se han agregado en esas salas. Bueno, además hay que recordar, como lo había anunciado, estamos en simultáneo por Digital TV Perú, este medio de comunicación también digital, para alcanzar a más seguidores y personas, por supuesto, que estén interesadas en este tema tan importante. Doctor, bueno, usted ha dicho, ha mejorado un poco la situación. Sin embargo, hace también unos días han habido voces e incluso manifestaciones de parte de los médicos a nivel nacional. Se hablaba incluso de paralizaciones. ¿Cómo puede entender esto el ciudadano no solo del Perú, sino del extranjero? ¿Cuál es la decisión que ustedes han tomado, teniendo en cuenta que podemos pensar que los doctores van a abandonar los hospitales? Por favor, usted ha dicho que no ya, pero si podría un poquito aclararlo. Lo que pasa es que hay un elemento muy importante en el mundo civilizado, que es el diálogo. Entonces tú como autoridad te reúnes con los trabajadores que están agrupados en diferentes tipos de organizaciones gremiales, sindicales, y entonces conversas, llegas a algunos acuerdos, los haces entrar en razón, pones la verdad sobre la mesa y dices, mira, no tenemos dinero, o mira, tenemos dificultades para distribuir toneladas de equipos de protección personal que se compran pero no se pueden distribuir porque la cadena de logística está rota, no funciona, en fin. Ese diálogo es lo que no ha habido, no hay hasta el momento. Y eso motivó hace unos días un llamado de la Federación Médica Peruana a una paralización que después se cambió por una jornada de protesta. O sea, nunca hubo la paralización, fue una jornada de protesta en donde se pararon en el frontis del Ministerio de la Sanidad, de la Salud Pública, y ahí hicieron su reclamo. Pero ahorita nuevamente, hace pocos minutos, el presidente de la Federación ha vuelto a mencionar que no lo invitan a conversar con la autoridad sanitaria, que en este caso es la ministra. Y entonces eso va acumulando una serie de resentimientos y los gremios hacen uso de sus herramientas que tienen legales y convocan a un paro de 24, de 48, de 72 horas y puede desencadenar en una huelga, a pesar del difícil momento que se vive. La mejor manera es el diálogo. Si no se puede con la ministra de Salud, nosotros hemos planteado al presidente de la República, que nos recibió hace unos días, que el diálogo sea a nivel del primer ministro. Y de esa manera ya evitamos que la ministra converse con los gremios, dada que la situación está difícil. Entonces conversamos con el primer ministro y llegamos a un entendimiento. Eso es lo más civilizado. Es un tema de diálogo. Luis, por favor. Sí, doctor, yo pensaba salirme del tema, pero creo que es importante mantenerse unos minutos más en este, porque lo que yo estoy escuchando es básicamente, obviamente usted acaba de señalar hace unos minutos también de que los profesionales en salud, específicamente los médicos, aunque lo podemos extender a todos los profesionales, son héroes, pero obviamente tienen que tener todo el apoyo del gobierno. Pero también sabemos que el gobierno, decirlo, ha hecho o tiene deficiencias de diferente forma, por diferentes aspectos. ¿No cree usted que resultaría en cierta forma irresponsable hablar, siquiera pensar en este momento en que estamos en plena pandemia, en ir a una huelga, a ir a un paro? O sea, si en este momento el Perú tiene el número 1 a nivel de en el mundo, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, ¿cómo se podría explicar social y éticamente que los médicos puedan pensar en ir a la huelga? O sea, tendríamos, como dice usted, que insistir en el diálogo o nunca ir a la huelga, porque si no estaríamos poniendo a la población a una situación extrema, realmente ya hasta cierto punto inaceptable, ¿no? No sé qué opina. Ya, en la historia del sindicalismo médico en el Perú y probablemente en varios países del mundo, las huelgas médicas
solamente se realizan a nivel de la consulta externa. Las huelgas médicas no afectan los servicios de emergencia, los servicios de cuidados intensivos, sala de operaciones, no las afectan. O sea, el sindicalismo médico tiene su historial que solamente afecta a la consulta externa. Y en este momento la consulta externa está muy limitada en el país, de tal manera que la Federación Médica, cuando convocó al paro, se estaba refiriendo a la consulta externa dentro de los establecimientos del Ministerio de Salud, que finalmente, como están también la mayoría de ellos paralizados, todo es COVID, entonces se transformó en una jornada de protesta y se hizo la salvedad justamente que no se iba a abandonar los servicios críticos como la atención a los pacientes COVID, los pacientes que están en las emergencias, en las unidades de triaje, y de esa manera no tenía por qué la preocupación darse a nivel de la sociedad o de algunos entendidos analistas. Siempre ha sido así. Por eso que nosotros somos bastante prudentes y con mucha paciencia estamos convocando al diálogo con la ministra y si no se puede con el primer ministro para tratar de ahí resolver haciendo un cronograma. Mira, esto te vamos a dar de aquí a 3 meses, lo de acá a 6 meses, y se firma un acta y ya está, queda resuelto y se desactiva paralización. Más aún en tiempos de pandemia. Siempre lo hemos hecho así, más aún en tiempos. Creo que ya los médicos han demostrado que tienen completamente toda la entereza ética y moral de estar al lado del paciente y las cifras de su alta letalidad y morbilidad así lo confirman. Sí, yo concuerdo con usted. Los médicos están demostrando un compromiso, pero también mucho tiene que ver el mensaje que se da a la población en este caso, ¿no? La población en este caso, el gran número de pobladores no tiene acceso en este momento en la práctica a los cuidados por el tema del COVID. Y se lo digo yo, que veo provincias, que estoy en provincia, y cuando alguien está, digamos, con un problema de gripe o qué sé yo, muchas veces no tiene atención inmediata, ¿no? Y tiene que hacer grandes colas, largas colas, no encuentra medicamentos, etcétera, etcétera, que usted mejor que yo conoce la salud, la situación de la salud. Pero, y si a eso se suma la falta de todos los problemas de empleo y qué sé yo, y se le dice, oye, por si acaso los médicos van a entrar en huelga, claro, usted como profesional médico sabe cuál es la forma, el esquema de esa huelga, pero el poblador de a pie no lo sabe. Entonces el poblador de a pie tiene más temor del que ya tiene ahora. Entonces yo creo que el mensaje es tan importante que o más importante en este momento que el fondo, ¿no? Y yo creo que aquí debería, y es una opinión, evidentemente, no sé si usted la compartirá, tener mucho cuidado con el mensaje hacia la población. No sé qué opina. Ahí hay una diferencia entre paro y huelga. Paro es como su mismo nombre lo dice, una paralización por unas horas. Y la huelga, en cambio, tiene una connotación casi a tiempo indefinido hasta que se resuelve el problema. Entonces, lo que ha estado planteando la Federación Médica es el paro de 48 horas dentro de su estrategia. Ahora, en el historial del sindicalismo médico en el Perú y en todo el mundo, el primer concepto es el aumento del presupuesto. Como todo el mundo reconoce ahora, si esos movimientos gremiales médicos hubieran surtido efecto, hubiesen hecho caso, no tuviésemos el sistema de salud que actualmente tenemos. Y la alta mortalidad del Perú, que le gana a Bélgica incluso, se debe a un pésimo sistema de salud que colapsó muy prematuramente en la línea de tiempo en la lucha contra la pandemia. El movimiento gremial es importante porque luchaba por mejorar el sistema público de salud, en contra, al contrario, de los gobiernos de turno que buscaban fortalecer la privatización de la salud, buscaban fortalecer el sistema privado de salud en contra del sistema público, que finalmente es el que ha soportado toda la carga de la COVID. Entonces tiene su error el movimiento gremial en la medida que busca mayor presupuesto, mayor calidad, mayor eficacia para que el sistema de salud pueda soportar la carga de enfermedad. El mensaje de irresponsabilidad viene por parte del gobierno, porque es intolerante los plazos para poder conversar, pero en un grupo de gobierno que no te permite el diálogo, a ti te quedan dos cosas. Desde el punto de vista gremial te paraliza en desmedro de la misma sociedad y de los médicos que siguen cayendo enfermos
porque no le pagan a tiempo. Un punto del reclamo es que mes trabajado, mes pagado. Le pagaban después de 2, 3 meses y le siguen debiendo. Otro punto de reclamo era que le paguen el bono, que era por trabajar en zona de riesgo contra el COVID, contra la pandemia, que tampoco se cumplía. Entonces, en ese contexto también hay que buscar la explicación e identificar la responsabilidad del gobierno como responsable de atender la salud, la educación y la defensa de sus ciudadanos. Una de las 3 funciones del Estado es esa. Entonces, la irresponsabilidad va por el lado del gobierno. En el caso de los médicos tienen bastante tolerancia y paciencia. Claro, y además, doctor, bueno, Luis lo ha explicado, ¿no? La población, evidentemente, gran parte de la población está preocupada, puede un poco irse encima a los médicos, ¿no? Como diciendo, oye, por favor, en esta situación, ¿cómo van a abandonar? ¿Cómo van a estar dando este tipo de mensajes? Pero usted también, y con todo derecho, tiene esta posición de trasladarle también la responsabilidad al gobierno. Hemos visto muchas imágenes a lo largo de estos meses en que los médicos no tenían ni mascarillas, ¿verdad? Ni mascarillas, y las cifras de caídos, porque no se trata solo de infectados, sino de muertos en el personal médico también, no es poca para nada. Entonces, doctor, ¿usted cree que falta un mayor, si se quiere decir, cambio de dirección a niveles médicos en el caso del gobierno también? Yo quisiera en todo caso que usted me hable más del tema de, de cumplimientos. ¿Qué mensajes se han dado mal desde el gobierno también? ¿Usted cree que, por ejemplo, el anterior ministro de Salud, cuando salió a decir, oye, a los médicos no se les puede tratar de manera diferente, cuando ustedes lo que querían era que médicos sean trasladados a Lima de Iquitos que se estaban muriendo, cree que también esos mensajes de comunicación han fallado de parte del gobierno? Sí, en el análisis, en la línea de tiempo, toda la orden médica se ha sentido abandonada desde el primer momento, empezando por la resolución ministerial 039 del 31 de enero de este año, que fue la que elaboró la estrategia para preparar la inminente llegada del coronavirus al Perú, y en la cual se traza una estrategia muy centralista, muy limeñizada, solamente reducida a 5 grandes hospitales con abandono de los establecimientos del primer nivel de atención. Este fue un error estratégico muy grave y encima de todo este programa lo financian con 3.700.000 soles, un poquito más de $1.000.000. Ese era todo el presupuesto para el sector salud y mira cómo acabó, 3.700.000 y al final acabó con 3.700.000 soles. Y cuando nosotros hicimos esa propuesta, ahí en respuesta a esa resolución ministerial, dijimos que el presupuesto de apertura tenía que ser 1.000.000.000 de soles y ellos habían propuesto 3 millones y pico. Y al final, mira, nosotros decíamos, el mercado estaba abierto, se podía comprar pruebas moleculares, se podía comprar equipos de protección personal, se podía comprar ventiladores mecánicos. Ahí hubo un error estratégico. Ahí debió pensarse en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Preocúpate por la cuarentena, por el tamizaje y por la protección al personal sanitario. Si tú no proteges al personal sanitario, se te van a enfermar, se te van a morir y no va a haber recursos humanos para que atiendan. Eso fue lo que ocurrió. Y el abandono fue tal que el médico que estaba trabajando en Iquito, en Arequipa, en Tumbes, se enfermaba y se sentía abandonado, se sentía solo. Tenía que gastar de su bolsillo con su familia en unas imágenes bien dolorosas y dramáticas, aferrados a su balón de oxígeno, esperando que llegue la avioneta rentada por el colegio médico para poderlos traer a Lima. Nosotros hemos logrado movilizar a más de 100 médicos, salvándole la vida. Muchos de los que ya no pudieron venir justamente fallecieron. En Iquito fallecieron 18 médicos, en Arequipa 19. Entonces hay claros ejemplos de un lamentable abandono por parte del Estado en general hacia los médicos, que persiste hasta la fecha. Por ese motivo es que queda grabado el abandono a la clase médica por parte del gobierno. Ahora, no sé si el internet de Luis está fallando, me parece que se acaba de congelar su imagen, a ver si lo puede un poquito solucionar. Sí, Luis, se ha congelado completamente tu imagen, me parece. Ahora sí, ahora te vemos mejor. Adelante con tu pregunta, por favor. Sí, doctor, cambiando un poquito al tema del que usted acaba de tocar,
de la ausencia del Estado, ¿no? Porque acaba usted de decir, los medios han sentido realmente abandonados por el gobierno, ¿no? A tal punto que han tenido que incluso sufragar muchas necesidades que deberían venir del propio Estado. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuáles son, si le preguntaran a usted, cuáles son las necesidades que por emergencia el Estado o el gobierno debería atender en este momento para, digamos, los médicos, para el personal de salud? ¿Qué es lo que sería lo más de emergencia, ¿no? Porque claro, deficiencias hay seguramente miles, ¿no? Pero ¿qué es lo más que tiene calidad de emergencia o de urgente, por llamarlo, ¿no? En este momento usted podría indicar. Claro, por ejemplo, son tres elementos muy importantes que se necesitan a la fecha. Tres elementos muy importantes. El primero de ellos se refiere a los equipos de protección personal que, como te decía al comienzo, se han comprado en mayor cantidad, pero el mismo presidente de la República, cuando va a una determinada región del país, abre los almacenes y los encuentra los equipos almacenados en anaqueles o arrumados en cuartos. No se distribuye. Entonces se compran y no se distribuyen. Esa logística está rota. Hay que mejorarla. Se necesita una mejor gestión, una capacidad de gestionar lo que se compra para distribuirlo. Ese elemento sigue roto, sigue fracturado. Entonces debe haber mejor eficacia en la calidad de la gestión de la autoridad para poder repartir los equipos de protección personal que se compran. Y en muchos lugares, cuando no se compran también. Igual pasa con los medicamentos. Faltan medicamentos, siendo que son vitales para que un paciente esté con el tubo endotraqueal recibiendo oxígeno, luchando por sobrevivir y necesita propofol, bromuro de rocuronio, midazolam, y justamente eso no hay. Y los pacientes salen desesperados con su receta a recorrer las calles de Lima y de todo el Perú buscando esos medicamentos que no hay. Entonces hay una línea de abastecimiento rota para medicamentos. Eso que protege al médico y al personal, a las personas en general, eso falla. El otro tema es ese recambio de aire que hay en los aviones. En los aviones que uno viaja, hay un constante recambio de aire para que evitemos respirar los aerosoles que ahí están contenidos con microbios, hongos, bacterias o en este caso virus. Eso debe haber en las salas que se atienden a pacientes infectados. Y en la mayoría de hospitales del Perú eso no hay, no está instalado. Y venimos reclamando nosotros desde marzo. Y por supuesto no ha habido una respuesta positiva. Y todavía sigue siendo necesaria, porque el hecho que tengas 80 médicos internados en una UCI con altísimo riesgo de morir en ella, indica que todavía se siguen respirando alta carga viral. Entonces ese tema, por ejemplo, debe resolverse. Es el segundo problema de urgencia y no cuesta mucho, se requiere gestión nada más. Y el tercer acto también, elemento de gestión también, es elaborar programas de control de infecciones en los hospitales. Porque tú vences al COVID, pero te infectas dentro del hospital y te infectas con microbios que son resistentes a los antibióticos comunes. Y al final la salud se complica y muchos de los pacientes que han vencido al COVID, pero que siguen en las salas de hospitalización, fallecen por esas infecciones agregadas. Esos tres elementos ayudarían mucho, no solo a los médicos, sino a la población en general. Claro. Y estas medidas, doctor, que usted, digamos, tan claramente nos está indicando y que incluso sorprende saber que desde marzo usted ha pedido, por ejemplo, se ha pedido este tema del recambio de aire, ¿por qué no ha sido atendido? Denos a quienes están viendo y escuchando, sobre todo en California, ¿no? A los hispanos, ¿no? ¿Por qué razones el gobierno no va a atender algo que es tan básico y tan urgente? ¿O por qué se compran EPP si están almacenados y no se reparten? O lo que es peor, medicamentos tan básicos, ¿no? Que usted dice que son de urgencia, básicos para la atención, simplemente no existen. Denos una explicación desde su conocimiento del sector salud, por favor. Nosotros le hemos hecho esa pregunta a la ministra de Salud delante del presidente de la República, o sea, comprometiendo al más alto nivel de gobierno. Y la respuesta es que hay una frondosa burocracia que vuelve lentos todos los procesos y que impide que fluidifiquen
todas estas compras y todas estas acciones para poder, como te digo, no cuesta mucho. Se pueden hacer compras corporativas y esos medicamentos te salen más barato y tú agarras un avión y lo distribuyes por todo el Perú, en todas las unidades de cuidados intensivos y ya está. Y puedes salvar muchas vidas. Entonces, no se hace porque hay entrampamientos normativos, burocráticos. Un Estado que en época real no ayuda, no sirve, en épocas de urgencia peor. De tal manera que esa, la explicación y la respuesta es la burocracia, para nosotros es la falta de capacidad de gestión en las diferentes instancias del gobierno, que tiene no solamente implicancias declarativas, sino mortales, porque esto origina la falta de medicamentos, produce que la gente muera, y que los médicos, enfermeras, técnicos que están en las salas atendiendo a pacientes infectados, están constantemente respirando una alta carga viral, de tal manera que eso pone en riesgo la salud y la vida. Y esto es así. Normalmente todo hospital que tiene una sala de cuidados intensivos debe tener esa sala, ese recambio. Eso es lo usual, lo normal, aquí en cualquier país civilizado del mundo. Acá en el Perú no ha habido eso, porque en muchos hospitales no ha habido. Y eso es lo que nosotros también luchábamos en los movimientos gremiales, por un mejor sistema de salud, mayor presupuesto para el sistema de salud, y los pacientes deberían haber entendido que iba un mensaje en favor de la comunidad, en favor de la salud pública. Lamentablemente, como ahora el mismo presidente reconoce, decenas de años hemos heredado un sistema de salud muy débil, muy indigente, muy precario, que colapsó rápidamente y ha ocasionado una cantidad elevada de infectados y de fallecidos, que nos ha puesto en el tristemente célebre primer lugar de fallecidos cada 100.000 habitantes, con la cifra de 88, y abajo Bélgica con 85. Doctor, pero yo quisiera, porque la importancia que yo veo a esta entrevista es porque usted es una persona, pues, muy importante, valga la redundancia, en el sector, ¿no? Es representante de un gremio, ¿no? Y entonces, claro, cuando se nos dice a quienes le estamos escuchando, saben que de la burocracia, del Sí. está hablando pues, de asuntos a muertes, ¿no? Pero en este caso específico, doctor, yo quisiera saber qué ha hecho la Federación Médica, qué está haciendo el gremio médico para exigir a la autoridad de que por lo menos repartan las EPPs o por lo menos compren los medicamentos, o estamos en un acto flagrante de delito de corrupción o de protección de intereses, porque lo que no se compra o lo que no hay en el sector público se consigue en el sector privado, pero a otros, y hay alguien que hace negocio, ¿no? O lo que es peor, ¿no? Digamos, se juega y se lucra con la muerte y la salud de los clientes. Entonces, ¿qué está haciendo el gremio médico para exigirle al gobierno? ¿No? Porque por menores cosas se llegan a interpelaciones. Yo no sé qué está haciendo ahora el gremio médico para este tipo de cosas a través del... Sí, exacto. Bueno, en lo que te he entendido, porque está mala señal, hay tres respuestas ahí. La primera, que es las gestiones directas que hacemos ante la autoridad sanitaria, sin ninguna duda, ante la ministra o el ministro, ante el primer ministro y ante el mismo presidente de la República. Nosotros hemos asistido a esas tres instancias y nos reciben, y nosotros ahí hacemos la presión, el reclamo y la necesidad. Eso es lo primero que hacemos. Lo segundo que hacemos es que nosotros mismos, con los fondos colectivos que tenemos, compramos medicamentos y lo distribuimos para los médicos a nivel nacional. No solo eso, también nosotros compramos equipos de protección personal y recurrimos a la ayuda internacional. La Embajada de Corea y de varios lugares, varios países del mundo nos han donado equipos de protección que nosotros lo hemos distribuido, y gente de buen corazón, empresas, industrias nacionales también nos regalaba alcohol y varios elementos para nuestra protección personal, que nosotros lo distribuíamos. Era una acción propia del colegio que se realizaba, en tanto también se gestionaba directamente ante las autoridades, y la tercera acción que poníamos de conocimiento y seguimos poniendo a la Defensoría del Pueblo para que exija también la compra de estos equipos, y a la misma Contraloría General de la República para que asuma la fiscalización de la transparencia
de todos los gastos que se realizan dentro de esta vorágine de burocracia, de paralización y falta de respuesta por parte del gobierno. Doctor, yo quisiera precisar algo que preguntó Luis. Entonces, usted coincide también de que al no lograrse las compras a nivel público, a nivel del sector público, varios en el sector privado se están enriqueciendo con esta pandemia. Bueno, lo que existe, como hay un estado de emergencia sanitaria, la característica de una de las características de ese estado de emergencia sanitaria es que se le faculta a las diferentes unidades ejecutoras que compren directamente insumos, medicamentos o lo que se necesitase, lo compran directamente, ya sin la rigurosidad que se estila en las compras rutinarias y normales, justamente amparadas en este estado de emergencia. Claro, Como sí, ya no alcanza, nosotros no somos una veeduría ni una procuraduría, no alcanza nuestra investigación hasta ese nivel, pero sí hemos ido a la Contraloría General y a la Defensoría para que puedan hacer las investigaciones del caso. Y varias veces, como se ha sabido en denuncias periodísticas, se ha detectado compras sobrevaloradas. Por ejemplo, esa es la respuesta a tu pregunta. claro. Ahora, doctor, estamos en el día 171 de esta emergencia nacional por el COVID. Si usted nos está planteando claramente cuáles son las cosas urgentes que necesita el sistema de salud, porque si no se consiguen esas cosas urgentes, se está muriendo gente además, o sea, se están muriendo personas. O sea, estos errores, esta autocrítica que uno puede hacerse, ya pues son errores, pero errores que cuestan vidas. Pero a lo que yo quería llegar, doctor, es que si ustedes están haciendo estos pedidos desde hace meses, más de 150 días, más de 170 días, y no se cumplen, o sea, doctor, hablemos claro, o sea, usted diría que no los están escuchando, o sea, básicamente usted va frente a la ministra, frente al presidente, pero bueno, pues entra por acá y sale por acá, para que lo entendamos todos, ¿no? Sí, claro, por eso te digo, eso es lo que llama la atención. Nosotros tenemos tres líneas de trabajo. Uno, cuidamos la transparencia de todo el gasto a través de las instituciones que he mencionado. Dos, es encarar, emplazar. Algo se obtiene, algo obviamente. Se agilizan ante la exigencia del colegio, la federación, se agilizan la compra, se compran toneladas y luego se entrampa a la hora de distribuirlo porque alguien lo almacenó para cuidar para el futuro o por lo que sea que haya pensado. Pero ahí estamos siempre. La presión hace que se consiga cosas. La presión que realizamos hace que se vaya mejorando algunos procesos, pero siempre se vuelven lentos, burocráticos, y de tal manera que todos estos 6 meses nos hemos pasado en ese interín. Y además, también emplazamos al Estado de diferente manera a través de estas entrevistas y de entrevistas a señal abierta. Mencionamos con suma claridad la necesidad que no estén de espaldas a las necesidades de la población y de los médicos y del personal sanitario. La suma de todo eso hace que se consigan algunas cosas y así estamos pasando 6 meses, pero ya más o menos te explicas por qué la alta tasa de contagios y por qué la alta mortalidad en el Perú. ¿Cada Claro, qué, doctor, perdón, adelante, Gerardo, cada qué tiempo ustedes gremialmente se reúnen con las autoridades? ¿Tienen alguna agenda? ¿Se reúnen periódicamente o es solamente cuando hay algún pedido específico nada más? Sí, exacto. Como te digo, no hay diálogo, no hay ninguna mesa paritaria para que podamos discutir temas de salud pública. No hay. No existe una mesa para que discuta con la federación temas gremiales, tampoco hay. O sea, las reuniones se dan porque, por ejemplo, yo aprovecho este espacio, ahorita en unos minutos voy a entrar en señal abierta con Juliana Oxenford y aprovecho ese espacio y pido que el presidente de la República me reciba por X, y entonces, ante tanta presión, ya recibimos la invitación y nos reunimos. Pero no es que haya un canal orgánico, miren, nos vamos, sería bueno y lo pedimos, que cada semana, una vez por semana, nos sentamos en una mesa, técnicos con técnicos, y vemos cómo mejorar, qué es lo que falta, en qué podemos apoyar, etcétera. Pero eso no se da. El siglo XXI, estamos insistiendo, no hay diálogo, no hay mesa de trabajo, ni desde el punto de vista técnico de salud pública, ni desde el punto de vista gremial. Eso explica entonces la respuesta gremial de la federación de convocar a los movimientos gremiales que ha convocado. ¿En algún momento hubo ese diálogo?
en algún momento, un poquito antes de la pandemia, durante la pandemia hubo diálogo, porque le hago esta pregunta, porque en algún momento se tuvo la sensación de que eran los médicos, básicamente, los que tenían, entre comillas, secuestrado, vamos a llamar, a parte del gobierno, sobre todo en temas económicos. Acuérdense que ha habido un representante, un economista, el doctor Hernando de Soto, que ha deslizado, no lo ha dicho directamente, yo creo que esa es una interpretación, pero en todo caso ha señalado que existiría un choque entre el tema de salud y el tema económico. Entonces, ¿en algún momento ha habido ese diálogo y se ha roto por alguna razón o nunca lo hubo y lo que había era simplemente un médico del ministerio que tenía una idea ideologizada y por eso, digamos, había esa sensación? Sí, exacto. No ha habido un diálogo orgánico, así normalmente instituido, no ha habido mesas paritarias de trabajo. Siempre que ha habido diálogo ha sido porque lo hemos reclamado voz en cuello y ha tenido que darse el diálogo. O con el ministro anterior, con la ministra actual. Es así, la verdad. Lo ideal, como te digo, es que una herramienta de gestión es el diálogo. Y eso se está dejando, lamentablemente, de lado. Y como bien dices, genera una imagen distorsionada de la realidad en reputados economistas o en reputados opinólogos que hay y pueden tener esa imagen. Pero nosotros lo que hacemos es cumplir la ley de creación del Colegio Médico en la defensa de la salud pública, haciendo propuestas. Nosotros siempre hemos corrido delante de la pandemia y el gobierno ha venido detrás de la pandemia. Siempre sus medidas han sido cuando ya existía el problema. Nuestras propuestas eran para evitar los problemas. La crisis de oxígeno, nosotros la alertamos desde a mediados de abril y estalló con todo su furor en mayo en Iquitos. Nosotros dijimos, mira, ya hay una sola planta. Esa sola planta, cuando llueve, cierra no funciona. Esa sola planta, cuando no hay luz y trabaja en horario de oficina, no va a alcanzar. Hay que poner, nadie nos hacía caso, lamentablemente, por la falta de esta mesa de trabajo. Hasta que estalló el problema y después ya supimos toda la secuela de terror que dejó esa sensación que uno siente. Estamos hablando, usted ha utilizado una palabra exacta, terror, o sea, ver morir a tus familiares, a tus amigos, o sea, da ganas de llorar, disculpe doctor, también, y preocupa mucho el hecho de que no haya una coordinación. Entre Luis y yo nos preguntamos, y mucha gente se preguntará, ¿pero por qué? ¿Quién es el responsable? Usted, lógicamente, tiene el derecho de expresar su posición. Cuando usted ve casi todos los días a la ministra en los medios de comunicación hablar, ¿qué es lo que siente, doctor? O sea, de alguna manera siente que la ministra dice medias verdades o que está mal asesorada, o sea, porque ella pareciera que da un discurso, lógicamente, tiene todo el derecho de hacerlo, y ustedes dan un discurso muy diferente, pero que no están, pues, en la misma línea, se contradicen. Sí, exacto. Nosotros, por ese motivo, justamente, ya hemos nombrado y está en pleno funcionamiento una auditoría técnica a la pandemia, que está siendo realizada por el colegio, por la Academia Nacional de Medicina y la Academia Peruana de Cirugía. Es muy importante, sin ningún sesgo político, con toda tranquilidad, han iniciado un proceso de auditoría técnica a la pandemia, en donde seguramente van a salir a relucir estas contradicciones que tú mencionas. Por ejemplo, el caso más patético se dio hace una semana cuando salimos del Palacio de Gobierno y la prensa entrevistó a la ministra en un lado y yo estaba en el otro lado. Y le preguntó a la prensa, oiga ministra, ¿y no hay ninguna posibilidad de diálogo con la federación para evitar esta jornada de protesta? Ella dijo, ninguna. Y justamente habíamos salido del Palacio de Gobierno donde habíamos hablado con el presidente para que ese diálogo se dé a nivel del primer ministro. Yo tuve que intervenir y aclarar. Entonces, ese tipo de contradicciones incluso se dan ahí abiertamente con los periodistas a la mano y que una respuesta así muy dura por parte de la autoridad sanitaria, que es la ministra, y por parte de nosotros, una respuesta un poco más conciliadora, buscando el diálogo en todo momento como una herramienta de gestión. Pero todos estos datos saldrán a la luz en la auditoría técnica que ya empezó a realizar el colegio. Y que dicho sea de paso, doctor, esa auditoría técnica
supongo que de haberlos se encontrará responsables no solamente administrativos, políticos, sino podría ser hasta penales, ¿no? Porque estamos hablando de muertes, ¿no? Estamos hablando Exactamente. de personas que han muerto por no repartición de EPPs, por no repartición de compras de medicinas, por negocios bajo la mesa, por compras de oxígeno, digamos, a precios altos, por no instalación de plantas de oxígeno cuando debieron hacerse hace mucho tiempo. Es decir, no creo que el tema ya tenga que pasar solamente por decirles que políticamente están liquidados, sino que también tiene que haber sanciones severísimas porque está en juego la salud del país, ¿no? Así es, Luis. Por eso también paralelamente hemos instalado un comité de auditoría técnica para la muerte de los médicos. O sea, una investigación de historias clínicas para ver por qué fallecieron los médicos, en lo que se pueda, haciendo estudios con las historias clínicas que se va a tener a la mano. Entonces, hay dos importantes comités que están haciendo que ya empezaron esta investigación y que seguramente los resultados van a ser muy importantes y se tendrá que asumir decisiones y conductas en base a esos resultados en el marco de lo que nos faculta nuestra ley de creación. Bien, doctor, ya vamos terminando esta entrevista. Ha sido muy amable estar con el doctor Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú. Al menos voy a hacer la última pregunta, le voy a dejar a Lucho la última también para él. En mi caso, doctor, ok, ¿cómo usted observa que vendrán las siguientes semanas? O sea, Perú está liderando el top mundial de contagios y justamente de la situación tan terrible que estamos viviendo. ¿Cómo usted observa? O sea, ¿es optimista en que el diálogo se va a dar con el gobierno, que las cosas se van a mejorar, o de alguna manera por el ambiente y por las tantas necesidades que tiene nuestro sistema de salud, como que la cosa que viene todavía se puede poner peor o seguir peor como está? Sí, exacto, Gerardo. Nosotros hemos visto, para algunos ya hay un optimismo claro que mira, ya está bajando los casos nuevos, está bajando la tasa de fallecidos, el factor R, el factor de contagio también ya está menos de 1, el promedio nacional está bueno, entonces ya, y encima ya viene la vacuna, ya llegaron, hoy día han llegado los ciudadanos chinos al Perú, entonces ya llegaron los chinos, entonces hay un ambiente ahí de una falsa alegría, falsa expectativa. No es así. Todavía somos un país con un alto riesgo de transmisión. Todavía, según nosotros, en la curva epidemiológica estamos en la mitad de la pandemia. Todavía nos quedan varios meses para seguir combatiendo y para seguir impidiendo que la gente se enferme y que la gente muera de la manera como están muriendo muchas personas. Entonces, estamos en la mitad. Debe haber siempre, sí es cierto que han mejorado algunos indicadores, sí es cierto, pero todavía son pocos días. No tienen una característica de catalogarlo ya como una tendencia que ya va a quedar, entonces definitivamente va hacia abajo la curva. Por lo tanto, nosotros llamamos siempre a la mesura, a estar ponderadamente evaluando todos los indicadores sanitarios y de esa manera insistir en la población en el control y en la bioseguridad para impedir que la transmisión siga exponencialmente creciendo en el Perú. Sí, doctor. Gerardo, ¿me permites la última pregunta? Claro que sí, adelante. Sí, adelante. Doctor, mire, lamentando que el tiempo en este caso nos quede muy corto, la verdad es que usted tiene muchísima información valiosa. Yo solamente quería pedirle una breve respuesta a dos temitas. El primero, ¿por qué usted cree que en otros países vecinos, como Colombia, como Chile, ¿no? Por ejemplo, se ha podido manejar aparentemente un poquito mejor el tema de España y ahora estarían teniendo resultados en ese tema? Y lo segundo, usted desde su posición de médico avala la dicotomía entre salud y economía. Están necesariamente enfrentados, es decir, para cuidarnos y seguir cuidarnos tenemos que volver a tener cuarentenas rígidas, tenemos que, digamos, la economía nuevamente retroceder, o puede haber un manejo más inteligente del tema a fin de que la otra pandemia, de la pobreza, la del hambre, no siga creciendo. Claro, para nosotros hay una bidireccionalidad
entre economía y salud. Esa bidireccionalidad hace que se diga que sin economía no hay salud y sin salud no hay economía. Así que de nada vale que haya la presión para poder reactivar y entrar a la cuarta etapa de la reactivación económica si ahorita emergiera con toda su onda exponencial una nueva ola en el Perú que afecte a las personas y que ocasione pues, miles de contagiados y miles de fallecidos. Traería abajo nuevamente la economía en el Perú, de tal suerte que tiene que mantenerse el equilibrio en estos dos elementos. No hay dictadura, ni de la economía, ni de los médicos. Por decir los médicos, porque se refiere a la salud en general, en virtud de lo cual tiene que trabajarse de una manera, ahorita, en época de pandemia, economía y salud son importantes, pero tiene un mayor peso los indicadores sanitarios para ir abriendo economía, para ir abriendo la economía. Eso, le guste o no le guste a los economistas, es así. Tiene que darse peso a las indicaciones sanitarias. Ahorita, el 1 de octubre, se van a abrir los vuelos internacionales. Los vuelos internacionales tienen que sujetarse a las indicaciones de salud. De lo contrario, vamos a hacer que viajeros que vengan sin el debido protocolo puedan correr el riesgo de infectarse, complicarse y hasta morir en el Perú. Y ese mensaje turístico sería nefasto para la industria nacional turística. Por lo tanto, la economía tiene que estar todavía sujeta a las indicaciones de salud. Gracias, Bien, doctor. le agradezco muchísimo, de verdad, por estos minutos valiosos. Espero que todos ustedes hayan podido tomar atención a lo que ha dicho, por supuesto, el decano del Colegio Médico del Perú. Y las gracias también a Digital TV Perú por sumarse a la difusión de esta entrevista. Las gracias nuevamente entonces al doctor Palacio Celi, a Luis, y con Reina Insider nos volveremos a encontrar en la próxima edición.